No se crean, qué bonito es estar en coinonía. Pues familia, antes de seguir adelante, veo caritas nuevas y les quiero dar gracias a las personas que están aquí por la primera vez. Quisiera que como una familia corporal les hiciéramos un aplauso, por favor, a la gente que está aquí por la primera vez. Gracias. Familia, les quiero dejar saber que cuando vienen por la primera vez son solamente un visitante, pero cuando se van son familia. Otra vez una mano por favor a nuestra raza, darle la gloria a Dios que están aquí con nosotros. Sean bienvenidos ustedes, son nuestros invitados de honor. Le damos gracias a Dios por sus vidas y espero que Dios hable a sus corazones como lo hace cada semana aquí en celebración. Bueno familia, para empezar hoy entonces seguimos adelante con nuestro tema de hacer 2016 diferente a 2015 o cualquier otro año que tengamos. Y se acuerdan que dijimos que para que algo sea diferente lo que tenemos que hacer es diferente, y para hacer las cosas diferentes tenemos que tener nuevas mentalidades, nuevas ideales y nueva palabra. La palabra de Dios nos indica en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas iban saliendo, Dios les daba maná del cielo. Y decía la palabra de Dios, o dice la palabra de Dios, que los que abarcaban o tenían ese maná para mañana, el siguiente día ya no les servía, estaba con gusanos. La palabra de Dios es así para nosotros. Dios quiere que tengamos refresca palabra cada día de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: danos hoy nuestro pan de cada día, es decir, nuestra nueva revelación, nuestra nueva palabra. Imagínate que cuando te casas con tu esposa, solamente esa noche tuviste intimidad con ella. Imagínate cuando te casaste con tu esposa, que solamente esa vez hablaste con ella. No, esa intimidad en un matrimonio, en cualquier relación, es necesario que cada día se cultive, que hablemos cada día más, que nos acerquemos unos al otro cada día más, que nos conozcamos cada día más. Y este año, para que sea diferente, el Espíritu de Dios te quiere conocer más a ti, y pues ya te conoce todo, ¿verdad? Pero quiere que tú te conozcas más a Dios. Entonces eso es sinceramente nuestro plan en 2016 en Las Vegas, aquí en celebración, de creer más en Dios y ser gente de oración. Les doy gracias a todos ustedes por las oraciones que han hecho por mi hermano, que todavía está en el hospital. Estamos esperando que salga mejor. Hoy nos dijeron que tal vez lo van a operar porque tiene sangre en el cerebro, pero para Dios, que es el cirujano de los cirujanos, no hay nada imposible. Seguimos creyendo en Él. Y aparte de eso familia, pues ustedes ya se la saben, si no es una es otra. En mi vida cuando no llueve relampaguea, y por gracias a ustedes sigo adelante. A veces cuando estoy en mi casa llorando y orando y clamando a Dios, Dios me pone sus caras en mi mente y me acuerdo de tanto amor, tanto apoyo y tanto que me aguantan. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Sinceramente no son amigos, son familia, y son personas que estoy muy agradecido con Dios en conocerlos y servirles, y les amo, los quiero muchísimo y quiero que Dios les dé lo mejor a ustedes. Bueno, pues seguimos adelante pues familia. Quiero empezar hoy con una clase de filosofía que una vez vi, que el profesor Michael Sandel, uno de los profesores más prominentes en el ámbito filosófico, incluso él es la cabeza del departamento de filosofía de una de las universidades más prestigiosas del mundo, que se llama Harvard. La única universidad que creo que es mejor que Harvard es el Tecnológico de Juárez, ¿verdad? Pero es una escuela muy prestigiosa, muy cara, que solamente entran los mejores, y los profesores de ahí son los más grandes. Hay una clase que él hace y la ofrece completamente gratis de filosofía, que se llama La moralidad del asesinato. Y hace una pregunta a su clase cada vez que hace esta lectura. Y se la voy a piratear y se la voy a hacer a ustedes. Hagan de cuenta que ustedes están manejando un tren. Y este tren va a 120 kilómetros por hora, muy rápido. Y vas manejando y sirve bien nomás el volante, y te das cuenta que los frenos ya no sirven en el tren. Adelante de ti en las rielas ves que hay 5 personas trabajando en las rielas, y quieres parar el tren pero no puedes, solamente se va acelerando más y más y más porque no sirven los frenos. Entonces no sabes qué hacer y empiezas a sudar, empiezas a preocuparte y dices: Dios mío, ayúdame por favor. Y gracias a Dios que de repente ves que en esas rielas también hay unas rielas que de repente dan vuelta. Entonces tienes la opción de irte derecho y matar a esas 5 personas, o hay otras rielas que se van a la derecha, y acá también hay personas trabajando, pero nomás está una persona trabajando. Mi pregunta hacia ti es: si no tienes control de los frenos, no tienes control de la velocidad, no tienes control de cuánta gente hay, pero tienes control de la manejadora, ¿a quiénes vas a matar? ¿Cuántos de aquí nos fuéramos derecho y matáramos a los 5? Levanten la mano. El Miguel, ok, gracias.
Gracias, porque necesito que participen así y siempre es importante que alguien me diga por lo menos eso. Ahora, ¿cuántos de aquí matarían solamente, si hicieran a la derecha, matarán solamente a uno? Ok, ahora les pregunto, sinceramente, quiero ser interactivo esta tarde. ¿Por qué ustedes, Gabriel, matarás a al uno en vez de los 5? O sea, preferible matar a uno que matar a 5. Ok, eso se llama en el estudio de la filosofía consequentialist moral reasoning. En español yo creo que se significa razonamiento moral consecuencialista. Que dices, voy a matar a alguien, pero por lo menos no voy a matar a 5. O sea, las consecuencias no son tan malas, entonces sigo adelante haciendo lo que hago. Ahora el hermano dijo que él matara a los 5, ¿por qué? Para que haya más café. Otras personas que tienen una mentalidad diferente, por ejemplo, dicen, pues yo matar a los 5 porque de todos modos es vida. No puede ser que una sola vida valga más que otros 5. ¿Qué tiene especial este uno que estos 5? Que uno mataras y estos no. O más bien al otro lado, ¿no? Entonces esa mentalidad viene lo que es totalitarismo. En inglés dice totalitarianism. En español, quién sabe cómo se diga. Totalitarista, que es la mentalidad que tenía Hitler, que dice voy a deshacer de toda una gente para preservar a una gente. Entonces nos ponemos a pensar filosóficamente esas cosas, pero no para irnos tanto a la filosofía. Mi punto de esa historia, que es bastante interesante, ¿verdad? Es esto: hay veces en la vida que tú tienes control solamente de algo y tú haces todo lo que puedas hacer para controlar lo que tú tienes control correctamente, y no importando lo que hagas, va a haber muerte. ¿A poco no es así la vida? A veces tú haces todo lo correcto, oras, ayunas, te portas bien, ¿verdad? Ofrendas, diezmas, le bajas al baño, haces todo correcto, no tienes ningún vicio, y de todos modos te ponen los cuernos, de todos modos te deja tu esposo, de todos modos pierdes tu casa, tu trabajo. El punto es que hay cosas en la vida, familia, que no te lo quiero pintar todo de rosa. El cristianismo no significa que no vas a tener problemas, al contrario, tal vez vas a tener más. Entonces el punto esta tarde es enseñarnos que hay dos tipos de cosas que pasan cuando uno vemos lo que es el cristianismo. Si nos ponemos a pensar en la primera teoría de razonamiento, que es de las consecuencias, también la palabra de Dios nos indica mucho de eso, que hay cosas en la Biblia que dependen de lo que uno hace. Por ejemplo, Isaías 1:19, que no lo puse en las pantallas para estimularlos más a ustedes que busquen en sus Biblias. Isaías 1:19, yo se la leo aquí, dice: si eres obediente, te vas a poder comer todo lo bueno de la tierra. Si eres bueno y obediente, podrás comerte todo lo bueno de la tierra. Entonces eso te indica que la palabra de Dios dice que cuando haces tal cosa, Dios te da tal cosa. Si eres bueno y obediente, vas a poder comerte todo lo mejor de la tierra. Seguimos a la otra parte categoral, y esta parte es un poquito más diferente, porque Jesús mismo lo dijo. Mateo 5:45, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está hablando y dice: porque Dios es el mismo que hace que el sol se levante sobre los buenos y los malos, y que envía la lluvia a los justos y los injustos. Entonces, si te pones a pensar, eso es como una contradicción de lo primero. ¿A poco no? Isaías te dice que si te portas bien y eres obediente, vas a comerte todo lo bueno de la tierra. Y Jesús te dice: Dios es el mismo que levanta el sol en los buenos y en los malos, que trae la lluvia a los justos y los injustos. Y te pones a pensar, entonces, si es la vida de esa manera, pues ¿de qué me sirve portarme bien si Dios también a mí me va a dar esto o no? Y te pones a pensar, que dices, wow, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Y la pregunta clave aquí es: ¿cuándo Dios va a usar cada categoría? Me pregunto yo, les pregunto a ustedes, el Espíritu Santo nos pregunta: ¿cuándo Dios usa la categoría primera, que dice que si te portas bien te va bien? ¿Y cuándo Dios usa la otra, que dice aunque te portes bien te va a ir mal? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen que Dios usa eso? La respuesta es: cuando Él quiera. El punto es que Dios es un Dios soberano, y nos vamos a hacer bolas tratando de entender al creador del universo con eso. Entonces mi punto es esto: la vida no se trata tanto de tratar de entender a Dios como confiar en Dios. A Dios no se le entiende, a Dios se le confía. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Es algo que tienes que aprender en la vida, que te vas a hacer bolas tratando de saber formalizar cosas en la vida para saber cómo Dios hace las cosas. Entonces, antes de irme más poquito adelante, quiero que nosotros aclaremos algo esta tarde, ¿ok?
No tengo ninguna manera elocuente para decirte esto, no tengo ninguna revelación grande más que decírtelo así a la brava. Principio número uno, o realidad más bien número uno: la vida no es justa, y punto. A veces vives toda tu vida y dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a tal persona? Si no era esto, no entiendo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué allá? Pues acuérdate que hay preguntas en la vida que no importando cuánto busques, cuánto estudies, cuánto ores, a cuántos seminarios teológicos vayas, a cuántas universidades vayas, hay preguntas en la vida que nunca se te van a solucionar hasta que mueras y vayas al trono de gloria y estés cara a cara con Dios. Entonces te va a decir. Entonces, para nosotros tener la mentalidad de poder categorizar o compartimentalizar nuestro dolor en la vida y para poder seguir adelante, hace un par de semanas les dije la clave de poder tener nuestro file, o nuestro, ¿cómo se dice file en español? Nuestro archivo, gracias, nuestro archivo de quién sabe por qué. El archivo de quién sabe por qué es algo que tú puedes practicar empezando hoy. Toma todas esas mentalidades, todas esas ideas, todas esas preguntas que te atormentan, que solamente tú sabes cuáles estoy diciendo. Esa que te llega cuando nadie está en tu casa a las 3 de la mañana y no te puedes dormir, que está toda la casa callada y empiezas a pensar en eso y te acuerdas y tienes años tratando de entender por qué pasó lo que pasó o por qué están las cosas como están y no puedes dormir. Toma eso y mételo a tu archivo de quién sabe por qué. ¿Cuál es ese? Es uno que vas a imaginarte nomás. Ábrelo, mételo ahí, ciérralo y sigue adelante. Archívalo en ese lugar, porque si lo tienes en tu mente nomás te va a atormentar y no te va a dejar seguir adelante. No puedes avanzar con nada. Pero si lo aguardas, no estoy diciendo que lo niegues, ahí está todavía, pero nomás no te estás preocupando por eso, no estás poniendo toda tu mentalidad en eso, lo pones y lo guardas y sigues adelante. Es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a Proverbios 3, 5 al 6, y esta es una que todos nos sabemos ya. Dice la palabra de Dios: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6, seguimos adelante, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Regresemos por favor al 5. Quiero hacer un exégesis aquí para analizar esto y sacarle sinceramente, escudriñar esto correcto para que tengamos nosotros una herramienta espiritual para usar aquí. En la teología se dice la ley del primer menciono. O sea, cuando se menciona algo por la primera vez, significa que el Espíritu Santo tuvo un orden particular y quiere que tengas atención en eso. Por ejemplo, aquí dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué viene primero, corazón o prudencia? Otra vez díganlo como si vieran, están poniendo atención. ¿Qué viene primero, corazón o prudencia? Entonces aquí el Espíritu Santo quiere explicarte que tu corazón es más importante que tu prudencia. Tu prudencia todavía es importante, pero aquí Dios quiere que tengas tu corazón primero. ¿Por qué? Porque el corazón es más grande que la mente. Y el corazón aquí no se está significando el órgano que tenemos en el pecho que hace que toda la sangre vaya por tu cuerpo, sino por tu espíritu, por tu alma, por lo que sinceramente eres tú. Porque con la prudencia, que es la mente, solamente se pueden aceptar tales cosas. Les dije muchas veces que con la misma mente que fallas álgebra 1 en la primaria, con esa misma mente que fallaste álgebra, quieres entender al creador del universo. Y hay cosas que no se puede. Alberto Einstein, uno de los científicos más importantes del mundo, dijo que la imaginación es más importante que la inteligencia, porque la inteligencia te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva hasta donde tú quieras. Y aquí es lo mismo: fíjate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque tú ni sabes qué rollo a veces, y la prudencia que tienes hoy va a ser absolutamente nada para la que vas a tener tal vez en 5 años. O la prudencia que tienes en 5 años tal vez está peor que la que tienes hoy. Entonces tu prudencia es lo que tú adquieres, pero el corazón es lo que Dios te puede depositar. Ahora, si lo volteamos, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a perversar este versículo para que aprendamos nomás. Vamos a, por ejemplo, decir: fíjate en Jehová tu Dios, fíjate en Jehová de todo tu prudencia y no te apoyes en tu propio corazón. Qué feo se oye eso, ¿no? Confía en Jehová con toda tu prudencia
y no te apoyes en tu propio corazón. Que es feo, se escucha, ¿no? Se escucha muy feo, pero lo hacemos todo el tiempo. Dice uno, ay, qué horrible se ve que uno perverta la palabra de Dios así. Pues peor es hacerlo y practicarlo que nomás enseñarlo. Porque cuando nosotros empezamos a ponerle límites a Dios, o quejarnos con Dios, o ponerle, exigirle cosas a Dios, estamos pensando solamente con la mente y no con el corazón. Estamos solamente en lo que nosotros pensamos. Pues ¿cómo le voy a hacer? Veo que tal y tal está aquí, nomás tengo tanto dinero, hago mis cuentas y nomás tengo esto. Y no estoy diciendo que nos valga todo y digamos, no, al cabo Dios hace todo, no va a trabajar. Tampoco así eso, ¿verdad? Tener un balance con sabiduría. Pero el punto aquí es que gente con mente pequeña hace que Dios sea pequeño. Y si tienes un Dios, escúchame, ¿cuántos de nosotros quisiera entender a Dios y cómo son las cosas y por qué pasan las cosas? Si tuvieras un Dios que no tuvieras que tener ese elemento de misterio, sinceramente entonces no necesitaras un Dios. Si puedes tener a Dios, si puedes tener un Dios que le entiendes todo, no es un Dios muy grande, es un Dios muy pequeño. Si en tu Dios no existe ese elemento enorme de misterio, entonces no existe por qué tener que confiar en Él. Porque la confianza solamente puede existir cuando hay algo que tú no sabes. La confianza solamente puede existir cuando hay un aspecto de la vida que tú no puedes controlar. Entonces puedes confiar en Dios. La confianza en Dios es la clave de poder crecer en Dios. Pero ¿cómo vamos a tener confianza en Dios si sabemos cómo va todo? Y mira cómo es la vida. ¿Se acuerdan que hace poquito salió una película bien gacha que se llamaba La Guerra de las Galaxias? Pues a mí, esa salió hace mucho tiempo, ¿no? Pero la acaban de hacer hace poquito. Pues yo la verdad estaba pensando y dije, no, yo no quiero ir al cine, son 2 horas y media estar ahí sentado, viendo como si fuera algo muy gacho, ahora me veo que me gustó. Pero el punto es que no me gusta salir a mí, yo prefiero estar en mi casa leyendo libros y que nadie me moleste. Pero yo no quería ir, pero quería ver esa película, quería ver de qué se trataba. Entonces me metí al internet, al Wikipedia, es una enciclopedia que puedes ver todo. Y ahí estaba leyendo yo entonces la primicia de la película y la leí del 1 al, así como en 10 minutos la leí y dije, ya me ahorré $11 y 25 de palomitas y soda. y me ahorré 3 horas estar ahí sentado y ya me sé la película y sé qué pasa al final. Entonces yo, como todo un buen caballero, puse en el Facebook qué pasa cuando se acaba la película. No, hombre, y todos los americanos, los nerds me andaban diciendo que hasta lo que no, que era bien desgraciado, que por qué la regué para todos, por qué estoy haciendo esas cosas, que por qué acá. Y yo lo hice como un experimento sociológico, ¿ah? Porque pues acá me gusta estudiar a la gente. Y yo dije, mira qué suave, que la gente se enoja tanto porque les digo lo que va a pasar al final de la película. Pero qué tal en tu propia vida, que quieres saber todo. De la película no quieres saber, no me digas. De la vida, dime qué va a pasar. ¿Entienden lo que digo? Qué tragedia que confiemos nuestro confortamiento de la vida más a un director de películas que al creador del universo. Se agüitan porque les digo qué pasa al final de la película, pero lo que no te puedo decir es qué va a pasar al final de tu vida, y eso es lo que tanto quieres saber. Yo no sé si la persona que yo amo más en toda mi vida, que me ha dejado, va a regresar a mi vida. Y me tormenta, dice uno, ¿eh? Y puedes decir entonces, pues entonces tengo el honor de confiar en Dios. Me acuerdo que una vez los pastores principales de esta iglesia, el pastor Danny Hand, su papá tiene 73 años o 71 años, no me acuerdo, pero ya está ruco el señor. Entonces el punto es que tiene mucha experiencia en la vida, tiene mucha sabiduría y mucho en la palabra de Dios también. Es un apóstol en lo que es sinceramente apostolado, porque tiene mucha sabiduría, ha abierto varias iglesias, trabaja en todos los 5 ministerios. Entonces una vez el pastor le está diciendo, papá, nos faltan $2,700 para la renta, no entra absolutamente nada, estamos en Navidad, la gente hasta menos va a poder dar estos tiempos, hay gente que está en California, los doctores que vienen a la iglesia que dan los diezmos grandototes se fueron y no van a poder dar esos diezmos, ¿cómo le vamos a hacer? Oh my goodness, no se ve nada. Y pudo haber dicho él, pues también preocuparse, pero le dijo, es un honor confiar en Dios. Solamente el maduro puede decir eso. Solamente alguien que confía en Dios puede decir, es un honor confiar en Dios. Mi pregunta para ti esta tarde es, ¿puedes tú decir eso?
¿Es un honor confiar en Dios o te atormenta confiar en Dios? A veces a mí también me falla. Y a veces digo, si no sé lo que va a pasar, si no sé exactamente cómo va a salir todo, me pongo nervioso. No puedo confiar correctamente en Dios. Pero es necesario que lleguemos nosotros, familia, a ese lugar. Entonces, ¿cómo llegamos a ese lugar? Les pregunto yo. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para poder llegar al lugar de la madurez en Cristo, para saber cómo hacer esto? Entonces yo me puse a hacer me puse a hacer mucho estudio en esto, y me puse a fijarme en la vida de Pablo, porque nosotros conocemos a Pablo y conocemos que en el libro de los Corintios dice todo lo que pasó él, que lo apedrearon, que se quedó náufrago, que lo latigaron, y luego él sigue adelante y lo perseguían, y es un hombre que sinceramente podemos apoyarnos y aprender a ser como él. Entonces vamos a ver la clave de la vida de Pablo, que nos enseña a nosotros qué podemos hacer para tener el honor de confiar en Dios. Vamos adelante pues. Aquí, según la historia real, verídica, Pablo se murió en el año 66 AD, Anno Domini. Es decir, que mientras estaba reinando Nero, el emperador Nero mandó a degollar a Pablo en el 66 AD, se murió. 10 años antes de su muerte, y como 20 después de que fue salvo, 10 años antes de su muerte, si se murió en el 66, 10 años antes fue en el 56. En el 56 AD, él escribió la primera epístola a los Corintios. Y aquí, todavía le faltaban 10 años de morirse, todavía le faltaban 10 años de experiencia, todavía le faltaba 10 años de saber y conocer a Dios. Aquí dice algo muy importante él. En 1 Corintios 5, 15, 9 dice: porque yo soy el más pequeño, ¿de qué? De los apóstoles. Qué humilde, ¿no? Porque es un apóstol. El apóstol, según la palabra de Dios, es el rango más alto que puedes obtener en el cristianismo. Están los diáconos, y luego los obispos, y luego los pastores, y luego hay todo eso, ¿no? Entonces están los apóstoles, según, que son los meros. Y aquí él se llama el apóstol. Incluso yo me acuerdo una vez que me invitaron a predicar a una iglesia, y había un señor que lo trajeron de Colombia, y yo cuando lo vi, pues yo tradicionalmente a los que son ministros le llamo pastor, y voy y le saludo y le digo: pastor, buenas tardes. Y me agarra su compa que estaba ahí con él, y me hace un lado y me dice: pastor Freddy, no le llames pastor, llámale apóstol, no le faltes el respeto. Yo le dije: oh, pues sorry, apóstol, discúlpeme. Entonces a mí se me hizo medio, pues, arrogante eso, la verdad. Aunque ellos lo ven de otra manera, dije: vamos a ver pues. Y cuando me dieron el micrófono, yo prediqué esto y dije: ¿cuántos apóstoles hay aquí? Y levantaban todos los apóstoles la mano bien orgullosos, ¿no? Dije: órale pues, vamos a ver lo que dice Pablo de aquí. Y aquí dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Seguimos adelante entonces, y luego 3 años antes de que se muera, por 7 años más adelante, en el año 63, Anno Domini, en el año 63, Pablo entonces escribe su epístola a la iglesia en Éfesos. En el versículo 3, capítulo 8, dice aquí, ¿me ponen la otra por favor? Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los ¿qué? Santos. Entonces ya le bajó, se llamaba apóstol y conocía su rango, pero mientras seguía viviendo su vida, seguía siendo perseguido, caía a veces, se levantaba, seguía adelante en su vida, hacía esto, hacía allá, y le iba mal a veces. Entendía como, aunque tú hagas todo lo correcto, no te sale bien. Aprendía más de Dios, se acercaba más a Dios. Ya no se llamaba tanto apóstol, ahora se bajó él a por lo menos llamarse el menos de los santos, ¿verdad? Y aquí dice: me fue dada esta gracia. Bueno, pues estudias históricamente los relatos históricos de la vida de Pablo, sigues adelante, y un año después de su muerte, en el 65 AD, es cuando Pablo escribe su primera epístola a Timoteo. Y en esta nos demuestra él
la madurez completa de cómo él sigue viviendo, sigue conociendo más de Dios y sigue sabiendo cuánto más necesita el Señor Dios. Si estás en el camino correcto en el cristianismo, lo que vas a saber es que lo más que vives, lo menos que sabes, y lo más que vives, lo más que necesitas al Señor Jesús. Porque aquí Pablo se fue de apóstol a ser santo, y aquí dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pecadores hay en esta tarde? Y aquí Pablo se dice, lo mejor que yo puedo decir de mí es que yo soy el mejor, pero de los pecadores. ¿Por qué? Porque reconozco que necesito a Dios, que necesito a Jesús desesperadamente. Si digo que ya tengo todo bien, que ahí la llevo, que estoy fuerte en el Señor, bueno, yo entiendo que debemos de hablar en fe, que confesemos lo correcto, pero que nunca se te olvide que sigues siendo un vil humano, que necesitas desesperadamente a tu Padre Celestial en toda tu vida. Y aquí es cuando Pablo nos enseña cómo llegar nosotros entonces a poder llegar a ese punto, que yo solamente en mi vida lo único que hago bien es confiar en el que me ama sin que yo me lo merezca. Si hago algo bien yo en la vida, es conocer que hay un Dios que me ama y que yo lo necesito desesperadamente. Y digo yo, pues qué bueno aprender de Pablo de esta manera. Qué bonito saber entonces aquí, aparte de la palabra de Dios, históricamente también la historia de la Biblia, la historia del cristianismo, lo que es teología, lo que es historia eclesiastal, para que sepas entonces la secuencia y entender esto y que entren revelaciones correctas. Pero me pongo a pensar más de Pablo. ¿Quién puede ser el mejor ejemplo en la Biblia para enseñarnos? Nadie más que el Señor Jesús. Me acuerdo de la Biblia cuando dice que Jesús estaba en la cruz. Llegó un centurión y le atravesó el corazón con una, ¿cómo se llama esa? Lanza. Y al sacar la lanza sale sangre y agua de su corazón. Y veo ahí la foto que dice la palabra de Dios, que a Jesús fue el único que no le rompieron las piernas. Es decir, que Jesús siguió parado aún, escúchame, siguió parado Jesús aún con un corazón roto. Y yo cuántas veces cuando un corazón roto ha querido nomás flaquear y ha que levantarme. Y Jesús nos enseña que la última señal que determina que estás ungido es cuando puedes pararte y hacer el trabajo de Dios aún cuando tu corazón ha sido roto. Y en fin, las últimas palabras del Señor Jesús, si algún teólogo se las sabe: en tus manos encomiendo mi alma. Las últimas palabras del Señor Jesús a su Padre fueron palabras de completa confianza. En tus manos confío, encomiendo mi alma. Qué bien, si me ayudas a cerrar, por favor. Ya estoy tarde, discúlpame, pero ya cerré, ya mejor no vengas, no te creas. Pásale. Ahorita tiro más rollo para que se haga chido. No te creas. Pero eso me quebrantó grandísimo cuando vi que Jesús, sus últimas palabras nos enseña: consumado es, tetelestai en el griego. Se acabó, ya está pagado. Pero sus últimas palabras, su última declaración, aun cuando todo en su vida estaba yendo contra lo que él hizo. Si hay alguien en la historia de toda la humanidad que no se merecía que le pasara lo que le pasó, fue nuestro Señor Jesús. Tengo un libro que un judío escribió que se llama ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Y es un libro de 560 páginas. Y lo leí todo, un libro muy bueno, porque me gusta mucho leer también otros libros que no son cristianos, judíos, musulmanes, bautistas, budistas, de todos, para aprender. César, si me ayudas con la guitarra para aprenderla en el... Pero me pongo a acabar en esto. ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Y es una pregunta que todos nos hacemos y nos vamos a morir pensando ¿por qué cosas buenas le pasan a personas buenas? Pero en fin, puedes nomás dejar tus manos vacías y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? De lo que yo sé, solamente le ha pasado eso a una persona, y él fue voluntario. Él dijo, a mí que me pasen esas cosas malas. Entonces, si nos regresamos a la historia del tren y nos ponemos a pensar, si tú vas manejando el tren y lo único que puedes manejar
en tu vida, en la vida, es el volante. Hay 5 personas adelante, acá hay otra persona. Dices, ¿a cuál voy a matar? Jesús dice, mátame a mí. Y metafóricamente vemos que Jesús en la cruz se puso en las rielas para que su cuerpo fuera destrozado y el tren parara y no mataras a la otra humanidad. Más bien ponemos un paso más profundo. No tanto que Jesús se dio, sino que su Padre puso a su unigénito Hijo en las rielas para que tú lo mataras y no mataras a la humanidad. ¿Quién mató a Jesús? No fueron los judíos, no fueron los centuriones. ¿Quién mató a Jesús? El pecado de Freddy Corona. ¿Quién mató a Jesús? El pecado de César Huerta. ¿Quién mató a Jesús? El pecado de Mariana Huerta. Y por eso nosotros alabamos su nombre y le damos gracias porque Él dio su vida por nosotros, y tenemos confianza completa en Él porque Él es el Dios que nos ama, y que si ponemos toda nuestra confianza en Él, aún las cosas malas que pasan, todas las cosas buenas, todas las cosas que pasan trabajan para bueno a los que aman al Señor Jesús. Amén. Entonces levanten sus manos conmigo y digan, Señor y Padre, ayúdame a ser como Pablo, ayúdame a ser como Jesús, ayúdame a confiar en ti aun cuando no veo las cosas correctas. Declaro en el nombre de Jesús una nueva unción en mi vida, de poder confiar en ti en plenitud. Ahora díganlo con todo su corazón. Señor y Padre, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos pongo mi futuro. Te confío a ti, Señor, y te doy gracias, y me hago ligero de cualquier problema, porque ahora te los doy a ti. Y te doy gracias, Padre, que tú cuidas por mí y todo lo que me preocupa. En el nombre de Jesús, toda celebración dijo, amén. Denle la gloria a Dios, pues. Espero que esa palabra les bendijo, les fue de bendición. Y créanme que lo más difícil que hacer en este mundo es confiar en Dios. Pero es algo que los fuertes hacemos, las virtudes hacemos. César, si me pones el CD, por favor. Entonces, familia, ahora tenemos la oportunidad de confiar en Dios y demostrar que confiamos en Dios. ¿Cómo es eso? En nuestros diezmos y ofrendas. Somos una iglesia que creemos en los diezmos, somos una iglesia que creemos en las ofrendas, y creemos que Dios nos ama y nos quiere prosperar siempre y cuando nosotros somos personas que aplicamos la palabra de Dios, aplicamos los principios de Dios. Una vez yo estaba diciendo que la prosperidad es para todos. Dios quiere que todos seamos prósperos, y un muchacho atrás dijo, no es cierto, la prosperidad no es para todos. Yo me sentí medio gacho, ¿no? Porque así a la brava me gritó y no supe qué decirle. Es todo. Y así como empezó la rola, el Espíritu Santo me dijo algo en la mente: dile la verdad.